Hola, ¿cómo están amigos, amigas, señoras y señores? Esperando estén lo mejor posible. Gracias por informarse en mi canal. Nuestro presidente y este trabuco de corrupción que nos dejó el prianismo, obviamente lleva a nuestro presidente en la conferencia de hoy a avisar de este tipo de contratos que ya sabemos que se otorgaron a Iberdrola o su filial en Estados Unidos, Avangrid, y que nos quitó la autosuficiencia en este tipo de energético. Inclusive, la CFE Iberdrola, conversaciones telefónicas revelan presuntas irregularidades en contratos. Vamos a oír parte de estas conversaciones para ver que quienes tengan dudas, que vean cómo se manejaban las cosas de manera corrupta en estas dependencias que siempre se debieron de haber respetado. Vamos a escucharlo. Le preocupa a César y es a mí lo que me preocupa. Y honestamente, voy a tener una operación al parecer el 15 de noviembre. Yo tengo un juicio por ahí de la droga. Sí, que sea entre el 15 y el 30 de noviembre. Sí, el 30 no hay dinero, entonces va a tener que pasar hasta el año que entra los pagos y todo eso. Sí, bueno, quién sabe, porque acuérdate que originalmente esa estaba para junio y la movieron, pero no sé cómo esté. ¿O tú sabes más que yo de eso? No, pues a mí lo que me dijo es que habían platicado, aquí nosotros fuimos a platicar con finanzas, y finanzas dijeron que no tiene dinero para pagar. Entonces pues eso ya te da color de que no vas a ver dinero. Y si te han dicho no le dan dinero, pues también lo que va a tener que hacer es acumularlo para en enero pagar lo que les debes, ¿no? O sea, lo que sea acumulado en noviembre o en noviembre, diciembre, y no lo pagan, pero antes no se puede pagar, no le van a dar dinero, seguro. Pero que dices que en diciembre, o sea, de diciembre se lo acepten para que factures en enero. Algo así. Oye, entonces, pues pues mira, yo hablé con Adriano Vera ayer, me parece que era la patada, porque entonces trae toda la parte de la exploración técnica de las centrales, como que es una acción a mi parecer sin sentido, independientemente de cualquier otra cosa, pero pues bueno, así la tomó, pues ahorita lo que estoy viendo es cómo entregarle y pues apoyar lo que se pueda. Pues mira, yo lo que yo recomiendo es, sí, entrégale bien, por las piedritas, para que luego no vean que no entregaste algo, oye, que lo tienes que entrenar, que lo tienes que asesorar, que la chingada, está bien entregado. Sí, pero el tema, al final estás pasando la responsabilidad de ese. Llegamos y me dices que te pase a tu, no sé eso, que si sea bueno o malo, cómo lo vaya a tomar, pues mejor, y si puedes estar ahí, como estás ahorita, pero pues ya no traes la responsabilidad de estar pegado al otro güey, ¿no? Puta, pues ahora sí que igual le sirve más de ver que de veras estás ahí, no que a la primera de cambio la red, no, pues ya mándame ahí, yo me desingo, ¿sabes? No, hay que apoyarlo, hay que entregarle. Sí, pero pues ya con eso, pues poco a poco te vas deslindando. O sea, yo diría, o sea, sí, y no entiendo bien eso de los turnos, pero yo diría... Un tipo real. Así 24/7. Ya le puedes tocar a cualquier... Sí, pero mira, pues a ver qué pasa ahorita. Yo te digo, primero, entrégale bien, sin armar pecs, o sea, será, pues, les muestro, oye, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Y quédate pegado en la entrega hasta que Adrián te desgasta, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, que Adrián te haga, güey, diga, oye, dile, por favor, necesito que, o sea, que venga de él, que diga, ¿saben qué? Ya, ahora sí, que él te mande a turnos, güey. Ok. Y así, o sea, se entrelazaban y se ponían de acuerdo en contubernio en contra de tantas cosas en nuestro país, específicamente en este tema. Nuestro presidente sobre los contratos, el día de hoy en la conferencia dijo lo siguiente. El agravio. Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos, que fue la práctica más socorrida, el modus operandi. Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares, se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal comprara
energía eléctrica a estas empresas particulares. ¿Qué fue la práctica más socorrida? El modus operandi. Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares, se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal comprara energía eléctrica a estas empresas particulares. Se entregaba el contrato a una empresa. En el contrato se establecía el pago de una tarifa que la Comisión Federal tenía que pagar, un costo, una tarifa a la empresa particular. Pero inmediatamente después de firmado el contrato, se suscribía otro, ya sin licitación, un acuerdo administrativo con otra tarifa, desde luego más elevada. ¿Esto a qué ha llevado? A que se tenga que comprar energía eléctrica a las empresas particulares a precios elevadísimos, con un subsidio y mediante este procedimiento ilegal. Fue fraudulento de subir la energía a la red. Resulta que las hidroeléctricas de México no pueden subir la energía que producen, sino hasta después de que suben la energía a la red nacional, las particulares. Y si todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan, porque generan energía con gas, con el viento, con el sol, y las hidroeléctricas generan energía con agua, y es la energía más barata y más limpia. Pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas o son plantas públicas. Y como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas. Imagínense cuánta inversión desde hace 50 años o más. Además de eso, ¿no? O sea, oímos la conversación de cómo se ponían de acuerdo para seguirnos dando en la torre, que esos son acuerdos de los moches, así como los contratos establecidos, y que precisamente de la misma manera, por eso no se modernizaban las hidroeléctricas, y debido a esos contratos se nos aumentaba la luz. Esas son prácticas deshonestas. Por eso la oposición en México, los derefachosos, derefachosas, siempre han tratado de aventarle, ¿no? Calumnias a Manuel Bartlett, porque él es alguien que con tanto tiempo en la política, por supuesto que conoce ese tipo de arreglos en lo oscuro, y por eso lo tratan de lateralizar, inventándole mentiras, difamándolo.
6 de 7 contratos leoninos, este es un tema que hay que recordar en los gasoductos, fueron aprobados por Ochoa Reza. 6 de los 7 gasoductos que enfrentaran demandas, que esto ya se arregló, de arbitraje, demandas de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad por supuestas cláusulas leoninas. Leoninas son abusivos, contratos o cláusulas son abusivos. Así lo dijo nuestro presidente en sus contratos el año pasado, en marzo del año pasado. Fueron aprobados durante la administración del priista Enrique Ochoa Reza del 2014 al 2016. Esas 6 obras de infraestructura fueron planeadas en 2012 en el sexenio de Calderón y ejecutadas en el sexenio de Peña Nieto. Tuvieron un costo estimado de 5,800 millones de pesos solo por cargos de disponibilidad y costos de servicio, a pesar de que no estaban terminadas y no transportaban el gas natural que debería proveer a la Comisión Federal de Electricidad. Haciendo más cosas y más asuntos referentes, la Suprema Corte de Justicia, aquí se los leo rápidamente, la Suprema Corte, las modalidades, obligaciones, restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos reclamados, además de la Ley de Protección al Consumidor, además de no estar comprendidas dentro de los actos del Congreso Federal, puede legislar lejos de propiciar el desarrollo económico de nuestro país, está obstaculizando el bienestar social. Más abajo dice, los artículos reclamados son inconstitucionales porque pugnan y contradicen con las disposiciones civiles respecto a los requisitos de existencia y validez de los contratos de compraventa que recaigan sobre inmuebles, lo cual es una clara contradicción que se traduce en una flagrante violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Lo dice la Suprema Corte de la Nación. No le asiste la razón a ningún juez de distrito cuando se señala que no es necesario que el legislador sea claro en sus leyes, como en el caso de métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, como el caso de la Comisión Federal de Electricidad y tantos contratos que están bajo la sombra de esto, impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Así es, amigos, amigas, señoras y señores, pues definitivamente por eso nuestra cuarta transformación, y si hay personas, ¿no?, como estos que hacen caravanitas, que estaban apoyando la alta burocracia, tenían un puesto en el gobierno, nada más extendiendo la mano sin hacer nada de trabajo, sin mostrar ningún tipo de interés por realmente aportar, así como las cuestiones de estos contratos que también tanta gente de manera ilegal, deshonesta, obtenía tanto dinero de manera directa o indirecta. Son esas personas en México que se dedican a estar haciendo caravanas, son las que se dedican a estar haciendo notas falsas y son las que se dedican únicamente a proteger la corrupción, la impunidad y este tipo de cosas que realmente qué daño nos han causado. Vergüenza deberían de tener, porque se pasaron con esto y en otras cosas. Nuestra constitución política por el arco del triunfo n número de veces y todavía salen a reclamar queriendo defender la corrupción. Ahí no tiene nadie razón, ahí no tiene nadie fundamento. Por un México mejor, por eso necesitamos que todo eso se corrija. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Muchas gracias por informarse en mi canal, por sus likes, por suscribirse y por darle clic a la campanita. Vamos a seguir apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación, sobre todo con nuestros actos, que sean razonables, que sean fundamentados, basados en el respeto, en la consideración, en los valores y en los principios. Que estén muy bien. Hasta la próxima.